Libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 9. Dice la bendita palabra del Señor: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Quiero, hermano, compartir un pensamiento de la palabra de Dios titulado: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me concedes de estar con mis hermanos, Señor amado, que han venido, Señor, a servirte y a colaborar, Señor, en este proyecto de BTN. Gracias, Señor amado, por el equipo, Padre, que ha levantado, los hermanos dispuestos, Señor amado, que se han despojado de su descanso, de estar en sus hogares, para venir a colaborar. Bendíceles de manera especial. Pido, Señor amado, que tu palabra corra y sea glorificada. Pido, Señor amado, que tu palabra llegue, Señor amado, hasta donde tú quieres que llegue. Padre, que toque las vidas, que toque los corazones, que haya salvación, sanidad, bautismo en el Espíritu Santo. Señor amado, llamamiento a tu obra, que tu palabra perfeccione, afirme, fortalezca, establezca, Señor amado. Que tu palabra, Señor, santifique, edifique, consuele, exhorte. Que tu palabra nos lleve a la madurez. Que tu palabra nos prepare para toda buena obra, Señor amado. Usa mi vida para honra y gloria de tu santo nombre. Invoco, Señor, tu unción, tu presencia, Señor amado, y tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pido, dándote gracias. Amén. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Hermanos míos, hay una frase recurrente en medio de este tiempo de aislamiento, y ese término o ese concepto es el concepto de reinventarse. Este término se oye en la radio, en programas de televisión, se lee en revistas y libros, se escucha ser pronunciado en entrevistas realizadas a diversas personas, desde deportistas hasta economistas, políticos, y recientemente lo he escuchado aún en sermones de pastores y ministros del Señor. Es un término muy popular. Hoy en día todo el mundo habla de reinventarse. Pero ¿qué es reinventarse? El conocido doctor Mario Alonso Puig, quien es médico español, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, y quien ha ejercido esta actividad quirúrgica durante 26 años, define reinventarse como, y dice lo siguiente, abro comillas: reinventarse no significa cambiar quién se es, sino cambiar la forma de ser y de estar en el mundo. Para ello, uno ha de salir de su zona de confort, de su ámbito conocido y familiar. Me llama la atención que nuestra hermana María José, en la reflexión que nos compartía, nos invitaba a eso: salir de la comodidad para servir al Señor. El mundo a esa postura de salir de la zona de confort, de su ámbito conocido y familiar, de cambiar, lo llama reinventarse. El concepto bíblico para o el término bíblico para este concepto es renovación. Varios textos en la Biblia se nos muestra este concepto. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol habla de renovación de vuestro entendimiento.
Efesios capítulo 4, verso 3, sigue diciendo el apóstol: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Colosenses capítulo 3, verso 10, se lee como sigue: revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tito 3:5, la escritura nos muestra que Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Varias cosas quiero resaltar acá. Es que somos renovados, o debemos ser renovados, en nuestro entendimiento. ¿Cómo? Según Romanos 12:2, no conformándonos a este siglo. Según Efesios 4:23, debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses 3:10, como ya lo leímos, tenemos que renovarnos conforme a la imagen de Cristo hasta que le conozcamos plenamente. Y Tito 3:5 nos muestra de que la renovación es por y en el Espíritu Santo. Me gusta eso. La renovación es por y en el Espíritu Santo. Ambos conceptos, tanto el reinventarse como el renovarse, son semejantes en cuanto al fin que se quiere lograr, pero difieren mucho en su proceso. La reinvención la realiza el ser humano, la renovación la realiza el Espíritu Santo. La reinvención es el resultado del esfuerzo humano, la renovación es el fruto del Espíritu de Dios. La reinvención tiene como enfoque propósitos humanos y personales. La renovación tiene como enfoque la realización del propósito de Dios. La reinvención solo atañe al cambio de conductas externas. La renovación modifica estructuras internas. La reinvención secular responde a situaciones temporales y efímeras. La renovación espiritual mira lo eterno y lo espiritual. La reinvención humana, en la reinvención humana, la gloria es del hombre por cuanto es el resultado de su propio esfuerzo. Mientras que la renovación espiritual, la gloria es de Dios porque Él es el que la ejecuta. Utilizando, hermano, entonces este concepto, podemos decir que la reinvención en el cristiano y en la iglesia es necesaria y urgente, y es el proceso de renovación que el Espíritu Santo quiere realizar en su pueblo, para que en medio de la crisis y situación actual podamos entender y cumplir con el propósito de Dios. Amén. No estamos en contra del reinventarse, solo que tenemos que decir que esto de reinventarse tiene que ser el fruto o la acción del Espíritu Santo. Mientras el mundo enseña que tú y yo lo debemos hacer, la Biblia nos enseña que debe ser el Espíritu de Dios el que lo ejecute en nuestra vida. Y como iglesia, hermano, y como cristianos, esa reinvención es necesaria y urgente. Necesitamos ser reinventados como iglesia. Necesitamos reinventarnos como cristianos. Es necesario y urgente. Pero esa reinvención debe ser la renovación que el Espíritu Santo
realice en su pueblo, para que así, en medio de esta actual crisis, podamos entender y cumplir con el propósito de Dios. Como iglesia, hermanos míos, debemos orar por esa renovación, para que el Espíritu Santo nos reinvente. Como iglesia debemos orar y debemos permitir que el Espíritu Santo, vuelvo y repito, nos reinvente, nos renueva, nos rehaga, para que el propósito de Dios en este presente se lleve a cabo. Gloria al Señor. En medio de las crisis humanas, hermanos míos, la iglesia siempre ha cumplido con los propósitos de Dios, porque ha permitido al Espíritu de Dios renovarla, porque ha permitido al Espíritu de Dios reinventarla. Aquí quiero aclarar algo. Nosotros, como personas, como seres humanos, no estamos llamados a renovar la iglesia, no estamos llamados a reinventar la iglesia, porque la iglesia no es nuestra, la iglesia le pertenece a Dios. Cristo la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer, como dije ahorita, es orar para que Dios nos renueve, orar para que Dios nos reinvente, orar para que el Señor, hermano, así como ha hecho a la iglesia una iglesia fiel, cumplidora, en otros momentos de la historia, en este tiempo en el que estamos, nosotros sigamos siendo una iglesia que le sea fiel a Dios y que cumpla con el mandato de Dios. En medio de esta crisis, hermano, que atravesamos, Dios desea reinventar a su pueblo. Vuelvo y repito, Dios desea reinventar a su pueblo. ¿Por qué Dios desea reinventar a su pueblo? ¿Y por qué nosotros necesitamos que Dios nos reinvente? Primero, porque el propósito de Dios no cambia. Dios no ha cambiado sus propósitos. El propósito de Dios es eterno. Segundo, la necesidad del mundo no creyente siempre es la misma. ¿Y cuál es? La salvación. La necesidad espiritual de los inconversos, la principal necesidad, la número uno, es la salvación. Y no importa la crisis en la que estamos, el mundo sigue necesitando salvación. Por lo tanto, Dios quiere y desea reinventar la iglesia, para que en medio de la crisis, para que en medio de la conformación actual que tiene el mundo, el propósito de Dios, el cual nunca ha cambiado, siga presente en el mundo. Segundo, para que las necesidades de salvación que la gente sin Dios tienen sean satisfechas. Tercero, ¿para qué Dios desea reinventar la iglesia? Porque el mandato de Dios a la iglesia no ha cambiado, hermanos míos, ni tiene excepciones, ni de personas, ni de tiempo. Ese mandato, esa gran comisión, id y predicad el evangelio, no tiene excepciones. La Biblia no dice id y predicad el evangelio cuando no haya pandemia. Id y predicad el evangelio cuando todo en el mundo ande bien. Id y predicad el evangelio cuando os sintáis bien. La Biblia no dice id y predicad el evangelio cuando las cosas se os den. No, el mandato es atemporal. El mandato es sin excepciones. El mandato es urgente. Por eso Dios desea y nosotros necesitamos que Dios nos reinvente. Otra causa o razón por la cual Dios desea reinventar a su pueblo o renovarlo es porque la función de la iglesia no está sujeta a cambios externos ni a crisis humanas. La iglesia no debe ser influenciada por los problemas externos. Hemos sido llamados a ser sal y luz. Y estos dos elementos, tanto la sal como la luz, siguen cumpliendo su función, siguen cumpliendo su labor.
a pesar de las circunstancias externas. Usted tome una libra de sal, no importa si está en bendición o en guerra, la sal sigue siendo sal. No importa si es noche o día, la sal sigue siendo sal. Y eso es lo que usted y yo como cristianos debemos entender, que como iglesia no estamos sujetos a cambios externos ni a crisis humanitarias. Somos sal, somos luz. Y no importa, hermano, lo que suceda, debemos cumplir con esto. Hay un mensaje, pueblo de Dios, que el mundo tiene que oír. Unas buenas nuevas que como iglesia debemos entregar. Un recado que Dios desea se le dé al mundo. Ahora, las crisis son oportunidades para que la iglesia trabaje reinventada por Dios. Yo no estoy haciendo un llamado a que alguien reinvente la iglesia. Esto tiene que venir del mismo cielo. Dios debe reinventarnos. Y quiero decir que las crisis son oportunidades perfectas para que la iglesia trabaje reinventada por Dios. Los problemas son puertas abiertas para que la iglesia salga a predicar y entre con nuevas almas para el reino de los cielos. Esos son los problemas o puertas que se abren a la iglesia. Cada problema es una puerta. Usted ve que la puerta sirve para entrar y para salir, y los problemas son puertas mediante los cuales la iglesia puede salir a predicar, pero luego entrar, aleluya, con almas nuevas para el reino de los cielos. Hermanos míos, hoy más que nunca Dios desea reinventar la iglesia. Hoy más que nunca, como iglesia, debemos orar y desear ser reinventados. Y hoy más que nunca, el mundo pide una iglesia reinventada por Dios, una iglesia renovada por el Espíritu Santo, ministerios de impacto, ministerios que respondan a las necesidades de la crisis actual, ministerios que traigan respuesta, que traigan y que acerquen el reino de Dios a este mundo. Con la ayuda de Dios estudiemos una crisis que la Biblia nos habla y la reinvención que Dios realizó en unas personas para traer salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Empezaremos a estudiar la crisis que la Biblia describe. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y sitió a Samaria. Quiero presentar la crisis que vivía el pueblo de Israel. Esta era una crisis producto de un sitio, de que el ejército sirio subió y sitió a Samaria, que era la capital de Israel. ¿Qué es sitiar? La palabra sitiar viene del término hebreo tsur, que significa asediar. O sea, nos habla de una estrategia militar agresiva con el objetivo de acorralar, escuche esto, y encerrar una nación o ciudad. O sea, cuando habla de sitiar, se refiere a lo que sucede cuando colocamos un objeto dentro de una bolsa. El ejército sirio había sitiado a Samaria, lo había asediado, lo había cercado, lo había acorralado. Y esta era una estrategia militar y política para encerrar
a una ciudad y a un país, entendiendo las consiguientes consecuencias que esto traería. Porque encerrar, sitiar, acorralar a una persona, a una ciudad o a una nación es debilitarla de adentro hacia afuera. ¿Quién hizo esto? La Biblia dice que lo hizo Ben-Hadad, rey de Siria, y todo su ejército. ¿Qué consecuencias trajo? La Biblia nos habla en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 25 al 31. Se nos describe las repercusiones que este sitio, que este asedio militar trajo sobre Israel. Dice la Biblia, me voy a permitir leer desde el verso 25 al 31. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Aquí encontramos la descripción bíblica de las consecuencias de aquel asedio, de aquel sitio. Quiero, hermano, enumerarlas. Primero, dice la Biblia, hubo una gran hambre. Segundo, hubo una inflación económica. Dice la Biblia que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte, aleluya, de el estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Cuando hablamos de, bendito sea el Señor, una cabeza de asno, estamos hablando, hermano, de que esta ignominiosa pieza que de un animal que el pueblo judío consideraba inmundo, según Levítico capítulo 11 versículos del 2 al 7 y Deuteronomio 14, 4 al 8, se vendía a un precio exorbitante de casi 1 kilo de plata. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y cuando la Biblia habla de estiércol de paloma por 5 piezas de plata, era un apelativo para un pequeño guisante o raíz. Estiércol lo llamaban para usarlo como combustible o como alimento en aquella situación desesperada. Aproximadamente medio litro de polvo de esta raíz, de este guisante, costaba alrededor de 57 gramos de plata. La inflación, hermano, se había apoderado de aquella ciudad. Un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo, hermano, había entrado a afectar la economía de la nación. Según tercera consecuencia de aquel sitio,
es que la gente en medio de aquella situación trasladó la causa y la solución al gobierno. Amén. Yo encuentro que el rey, dice la Biblia, estaba pasando por el muro de Samaria, y una mujer que estaba dentro de la ciudad le gritó diciendo: salva. Mire lo que le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Una consecuencia tremenda de esta situación es que el pueblo empezó a ver al gobierno como su sostén, como el que le proveía, como el que hacía o el que le iba a traer solución en medio de la crisis. Y la pregunta, hermano, de este rey es bastante significativa: ¿de dónde te puedo salvar yo? Amén. Otra consecuencia es que se presentó canibalismo, salvajismo y crueldad en medio de la situación. Dice la Biblia que una mujer hizo un negocio con otra, y el pacto consistía en que un día se iban a comer el hijo de una, y después de que se terminase de comer a ese niño, la otra mujer iba a dar su hijo para comerlo. Sucedió que la primer mujer cumplió con aquel pacto macabro. Aleluya. Cocinaron a su hijo, se lo comieron. Pero la otra mujer, impulsada por sus instintos maternales, protegió, cuidó y escondió a su hijo. Esto nos habla, hermano, de que el pueblo cayó en un canibalismo terrible, en un salvajismo impresionante, en una crueldad animal. Cuando el rey, dice la Biblia, versículo 30, oyó aquel relato, se rasgó los vestidos. Amén. Y pasó así por el muro. Esta era una señal de duelo, de dolor, de angustia, de profunda tristeza. Y dice: y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Esto nos habla de que el rey estaba expresando la impotencia gubernamental, la incapacidad de hacer algo por los suyos. Amén. El cilicio era un tejido burdo de cabello de cabra que se llevaba en señal de duelo. Aleluya. Pero me llama la atención que este rey no cargaba sobre sí este cilicio como señal de verdadera humillación delante de Dios por sus pecados o los de la nación. Amén. Sino que los llevaba como símbolo de ira. Miremos el siguiente punto. Él dijo, el rey dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y es que encontramos otra consecuencia de este sitio, es que se le trastornó el juicio al rey. Bendito Señor, el rey Jorán. Eliseo fue juzgado por el rey. Eliseo, que era el profeta de Dios, fue juzgado por el rey Jorán como el causante de la crisis y fue sentenciado a morir. La razón de que Jorán quisiera la muerte de Eliseo podría haber sido que el rey consideraba el asedio como obra de Dios. Lo vamos a ver más adelante. De modo que el rey suponía que el representante del Señor, el profeta, es decir, Eliseo, con quien estaban en conflicto los reyes de Israel, estaba involucrado en ello.
Otra razón por la cual el rey Joram quería la muerte de Eliseo es que el rey recordó que Elías había puesto fin al hambre. Joram creyó que la clemencia de Eliseo hacia el ejército de Siria, según Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 22, había de alguna forma añadido a la intensidad del presente asedio. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos, hermano, de que Eliseo, mediante el poder de Dios, cegó en una primera instancia los ojos de todos los sirios. Y cuando el rey los capturó, versículo 22, versículo 21, el rey le dijo a Eliseo: los mataré. Y Eliseo dijo: ¿matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando hubieron comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Amén. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a tierra de Israel. Amén. Hasta que se levantó, hermano, este nuevo rey de Siria llamado Ben-Hadad. Entonces, seguramente Joram recordaba aquel suceso. Seguramente decía: yo tenía en mis manos a los sirios, debimos haberlos matado en aquella circunstancia, pero por consejo del profeta Eliseo los dejamos ir. Y ahora han venido reforzados, ahora han venido con nuevos ímpetus. Ahora su odio, su rabia y su deseo de conquista ha acrecentado en sus corazones y han venido con más furia. Por esa razón, posiblemente también el rey quería asesinar a Eliseo. Ahora, otra razón es que posiblemente Joram pensaba y decía: Eliseo tiene poderes milagrosos de parte de Dios, debería haber puesto fin ya al hambre que tenemos. Todas estas razones, alguna o todas, seguramente, hermano, estaban en la mente del rey Joram. Y todo esto se llenó de argumentos. Bendito sea el nombre del Señor. Se llenó de razones y se dispuso a asesinar al varón de Dios, al que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, cuando yo meditaba en las Sagradas Escrituras, encuentro de que el panorama actual no está lejos del descrito en la palabra de Dios. Que el presente no está muy diferente del pasado que vivió Israel. Hoy en día, por circunstancias diferentes, el pueblo, la nación, las ciudades están encerradas, acorraladas. Amén. Están como metidos dentro de una bolsa, o estamos más bien, porque todos estamos en esta situación. Estamos como dentro de una bolsa, encerrados. En el tiempo de Eliseo, porque los sirios los habían asediado. Ahora el asedio, ahora el sitio es por otro ejército. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Lo mismo que está descrito en la palabra de Dios. Primero, ya el hambre, hermano, empieza a mostrarse. Ya las necesidades básicas empiezan, hermano, a evidenciarse. Las necesidades básicas no satisfechas empiezan a evidenciarse en muchas personas. Ya se han escuchado de personas suicidándose, de personas que han robado con, dicen ellos, aunque no es justificable, por hambre. Han hecho y han cometido delitos, vuelvo y repito, no justificado, pero la razón que muestran es que tienen hambre, que hay necesidad,
que las necesidades básicas, vitales, en muchas personas ya están empezando a no ser satisfechas. También vemos en nuestro presente cómo la economía está siendo afectada. La inflación económica, hermano, aleluya, se está apoderando del comercio. El temor financiero, hermano, se evidencia en cada noticiero. La especulación económica, hermano, están en cada conversación. Hay una situación económica tremenda en el mundo actual. ¿Y qué está sucediendo con la población? Lo mismo que hizo estas mujeres con el rey de Israel. La sociedad, en vez de clamar a Dios, están trasladando la causa y la esperanza de la solución al gobierno de turno. Todo mundo está clamando al Dios gobierno. Todo mundo está esperando una monedita del papá gobierno. Todo mundo está diciendo que el gobierno me ayude, que el gobierno me dé, que el gobierno decrete, que el gobierno haga, que el gobierno se manifieste. Bendito sea el Señor. Y lo que puede decir el gobierno hoy en día realmente es: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Aleluya. Nosotros los cristianos tenemos que aprender de que nuestra salvación no viene del gobierno, nuestra ayuda viene de Jehová. El salmista David dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, responde él mismo, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Nosotros los cristianos no somos personas recostadas al gobierno. Nosotros no nos mantenemos haciendo protestas reclamándole al gobierno. Nuestros ojos están puestos en Jehová. Nuestra ayuda viene de Jehová. Nuestra oración no es al gobierno, nuestra oración es a Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué vemos hoy en día también en medio de esta crisis? Un canibalismo, un salvajismo y una crueldad. Impresionante, hermano, ver titulares de noticias alrededor del mundo. Cómo el índice de robos se ha triplicado. El delito, hermano, se ha aumentado. El crimen, hermano, ha progresado significativamente. Robos por doquier, atracos, asesinatos, violaciones. Esta mujer que la Biblia describe no respetó a sus hijos. Hoy encontramos padres que por estar encerrados violan a sus hijas, violan a sus hijos. No se respeta la familia, no se respeta el hogar. También encontramos, hermano, el canibalismo. Me llamó la atención en esta semana leer algo que titularon el canibalismo económico. Miremos esto y lo relaciono con esto. Esta mujer se comió lo que Dios le había dado para bendecirla debido a la crisis. En un artículo, hermano, que leí, se decía y hablaba de eso, del canibalismo económico al que muchas personas están llegando. Muchas personas ya se están comiendo lo que Dios les había dado anteriormente como bendición. Y en estos momentos estamos llegando a eso de canibalismo económico. Gente vendiendo su auto para poder comer, gente vendiendo televisores para poder comer, gente vendiendo cualquier electrodoméstico, cualquier cosa que antes habían tenido como bendición para poder sobrevivir. Amén. Y hay gente, hermano, que por poder tener algo están entregando sus hijos, descuidando sus hijos, matando su familia. Es triste la situación que estamos empezando a vivir. Amén. ¿Y qué estamos viendo también, hermano, de parte del gobierno?
una impotencia gubernamental. El gobierno no puede cubrir todas las necesidades. Me sorprendía, hermano, con horror escuchar esta semana una entrevista, y lo digo públicamente porque me horroricé. Una cantidad de mujeres que trabajan en la vida sexual como prostitutas se reunieron haciéndole una protesta al gobierno, porque debido a esta situación sus ingresos han bajado, porque la policía no las deja, según ellas, trabajar, y estaban pidiendo asistencia y ayuda al gobierno. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. ¿Y qué puede hacer el gobierno? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? No hay forma de ayudar. No hay forma. Me llama la atención, hermano, en nuestra nación, y lo compartía en estos días con algún hermano de aquí de la iglesia, con algunos hermanos. Nuestra nación en tiempo de crisis se ha endeudado 3 veces. La deuda externa de nuestra nación ha crecido 3 veces. Ese estudio lo hice yo la semana pasada, encontrando con sorpresa, que si en estos momentos se nos exigiese pagar a cada colombiano la deuda externa, a los 50 y algo de millones de habitantes de esta nación, nos tocaría contribuir con $4,500 para poder suplir la deuda externa. Eso, bajito, son 18 millones de pesos. Si en estos momentos se nos pidiese cancelar esa deuda que tiene Colombia, a cada habitante de esta nación le tocaría poner aproximadamente 18 millones de pesos. Se está hablando de que a causa de la inmensa deuda nacional, Colombia ya está perdiendo soberanía. Ya los colombianos ni siquiera podemos decir somos soberanos de nuestros recursos. No somos soberanos ni dueños de las riquezas que tiene nuestro suelo y nuestro subsuelo, o las riquezas marítimas. ¿Todo por qué? Porque el mundo y la sociedad ha puesto sus ojos y ha puesto sus oraciones en el gobierno, en vez de volverse a Dios, en vez de volverse al Señor. ¿Y qué es lo más triste? Que hoy en día, hermano, se ha perdido el juicio, se ha perdido, amén, el contacto con la realidad, con la verdadera realidad. Y ya se están levantando voces de gente impía, de gente atea, de gente contraria a Dios, de gente, hermano, humanista. En vez de permitir que las iglesias se reúnan a buscar a Dios, se levantan voces disidentes diciendo que la iglesia es la causante, diciendo que el evangelio son, aleluya, la causa de esta situación, que casi que hay que extinguir el evangelio, que casi que hay que erradicar de sobre la tierra y sobre la nación los cultos, la adoración a Dios. Se permite las reuniones por fuera, se permite las reuniones por todo lugar, se abre cuanto antes, hermano, cuanto comercio se pueda, y aún hasta lugares de antro. Porque a mí me llama la atención, hermano, que en estos días, juntamente con mi esposa, en esta ciudad, yo vi antros, bares abiertos, lugares donde la gente estaba tomando y bailando. Desde afuera se veía, y yo decía, vaya, haga uno eso como iglesia, abra el templo, le cae la policía, la SIJIN, el ejército, la fiscalía, la CIA, amén, y se vuelve esto un escándalo intergaláctico. Y ¿por qué si permiten tal cosa? Es que, hermano, en medio de estas crisis el juicio se ha trastornado. Amén. El contacto con la realidad se ha perdido. Y en medio de ese mundo estamos usted y yo. Es en este panorama
donde nos tocó ser cristianos. En medio de esta circunstancia donde Dios espera que sigamos siendo pueblo de Él, iglesia de Él. Escuche bien, y es en medio de esta situación donde la comisión id y predicad el evangelio sigue vigente, sigue real, sigue siendo, hermano, una orden para nosotros. Vuelvo y repito, ¿por qué la orden sigue siendo esa? Porque el propósito de Dios no cambia, porque es la necesidad espiritual número uno del mundo no creyente, porque es un mandato invariable y porque es la función de la iglesia. Ahora, en medio del tiempo de Eliseo, ¿qué sucedió? ¿Cómo Dios trajo salvación? ¿Cuál fue el proceso de salvación que Dios, hermano, entregó a Israel? Libro de Segunda de Reyes, capítulo, aleluya, 7, versículo 3. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3. Había en la entrada de la puerta de esa ciudad 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Ellos entraron en un proceso de pensamiento. Amén. Y dijeron: ¿qué estamos nosotros haciendo aquí? Eran 4 hombres leprosos. En la zona inmediatamente exterior de la puerta de la ciudad, dice la Biblia, vivían 4 hombres leprosos que habían sido excluidos de Samaria debido a esa terrible enfermedad que padecían, la cual era la lepra. Esto se hacía, Dios lo había ordenado en Levítico 13:46 y en Número 5:3, donde se decía que los leprosos no podían vivir con la comunidad. Ahora, esta gente estaba enferma, terrible, estaban fuera de la ciudad, pero también terrible los que estaban dentro de la ciudad. Estaban encerrados, no tenían que comer. Estos leprosos tampoco. Y los leprosos sabían que vivir en Samaria, tanto fuera como dentro de la puerta, no les iba a deparar más que la muerte. Y por lo tanto ellos pensaron, ellos analizaron la situación y dijeron: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ahí, tirados a una puerta, a la puerta de una ciudad que no les podía proveer nada. ¿Para qué nos quedamos aquí a la puerta mendigándole a mendigos? ¿Para qué nos quedamos aquí en la puerta esperando comer algo cuando adentro en la ciudad no hay comida? Y ellos dijeron: si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. La expectativa era muerte. Y ellos dijeron: vamos ahora, pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan vida, pues viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Al fin y al cabo vamos a morir. Se arriesgaron, analizaron y dijeron: pues al fin y al cabo vamos a morir en algún momento. Amén. Pasemos al campamento de los sirios. De pronto ellos no se dan cuenta de que estamos leprosos, nos dan la vida y podemos comer, y nuestra vida sigue. Pero si se dan cuenta de que somos leprosos y que somos samaritanos, pues nos matan y bueno, ya no se obtenía más nada. Ahora ellos pensaron, analizaron la situación en la que estaban y tomaron acción. No se quedaron pensando,
No se quedaron hablando, tomaron acción. Segunda de Reyes capítulo 7 versículos 5 al 7. Se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la puerta, a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. La razón por la cual no había allí nadie, dice el verso 6, Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y los asirios se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando estos 4 leprosos se levantaron y fueron arriesgados, se encontraron con que en el campamento de los sirios ya no había nada. Y ellos habían dejado todo intacto. Y ellos habían huido, supuestamente salvando sus vidas, porque Jehová les había hecho escuchar como si hubiese venido un ejército contra ellos. ¿Y qué hicieron aquellos 4 leprosos? Cayeron en egolatría y cayeron en la tentación de la autosatisfacción, dice la Biblia. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ellos, cuando vieron que no había sirios, cayeron en la tentación, hermano, de la autosatisfacción, de la autorrealización. Amén. Del consumismo, del amontonar sin propósito. Porque yo digo, hermano, un leproso, ¿para qué oro en abundancia? Amén. Un leproso, ¿para qué en ese tiempo que no había cura? Y tampoco todavía hay cura hoy. ¿Para qué oro, hermano, en esa situación? Pero ellos cayeron en esa tentación de acumular por acumular, de tener por tener, de comer más allá de lo que su estómago podía. Y ahí, cuando estaban haciendo eso, fue que ellos reflexionaron y fueron reinventados y fueron renovados. Bendito sea el nombre del Señor. Reflexionaron, fueron reinventados y fueron renovados. Cuando estaban escondiendo aquellos bienes, versículo 9, se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Amén. Ellos reflexionaron. Me gusta mucho la definición etimológica de la palabra reflexión o reflexionar. La palabra reflexionar viene de 2 palabras: que significa volver a ser, y viene también de una raíz griega que es flex. De ahí viene flexibilidad, que significa doblar. Ellos estaban enviciados, emborrachados, intoxicados con su gran éxito personal. Mientras los demás en la ciudad morían a causa de hambre, mientras los demás les tocaba, no justificado, pero lo hacían, comerse a sus niños, mientras los demás les tocaba comer cabezas de asno, estiércol de paloma, ellos se podían allá, lejos, dar el gusto de comer hasta vomitar, de tener hasta almacenar y acumular en extremo. Se podían dar el lujo de esconder
Seguramente ellos empezaron en su humanidad a decir: es que quién sabe este sitio hasta cuándo está. No sabemos si los sirios vuelven, no sabemos, y entonces hay que pensar en nosotros. Cayeron en egolatría, pensando en ellos, en ellos, en ellos y en ellos, hasta que fueron doblegados. Reflexionaron. Ese acto de reflexionar, de volverse a doblegar, no nació espontáneamente en ellos, lo hizo Dios. Porque el ser humano en su estado normal no piensa en los demás. El ser humano en su estado carnal, hermano, e instintivo, solo piensa en sí mismo, no piensa en los demás. Pero sin embargo ellos reflexionaron, ellos se doblegaron nuevamente. Lo hicieron una primera vez cuando se decidieron ir. Ahora lo reflexionaron, se volvieron flexibles al sentir de Dios, al mover de Dios. Fueron reinventados. Dios los reestructuró. Fueron renovados de adentro hacia afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Y se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Y como habían reflexionado, como habían sido reinventados y como habían sido renovados, ellos pudieron redirigir su actuar. En el verso 10, vinieron pues y gritaron a los guardas de la ciudad, de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo las buenas nuevas que habían encontrado. Así el pueblo recibió la salvación de Dios, la salvación que Dios les había entregado. El verso 16 dice: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido el seah de flor de harina. Bendito sea el nombre del Señor. Fue vendido el seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Hermanos míos, la salvación de parte de Dios llegó. La salvación Dios la tenía a la vuelta de la esquina, pero se necesitaba unos hombres que reflexionaran, que permitieran reinventarse, renovarse, que redirigieran su vida, su causa, y ellos iban a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para traer salvación. Hoy en día, hermanos míos, como estos hombres, como los 4 leprosos, la iglesia tenemos que dar esos mismos pasos. Tenemos que analizar la realidad. Tenemos que analizar, hermano, lo que estamos viviendo. Me llama la atención que el pueblo de Dios, para salir a trabajar, sí salen. Para ir a trabajar y a comercializar, sí salen. Sí, hermano, eso se pone tapabocas, máscara, guantes, trajes, pero para trabajar. Pero cuando se dice, hermano, la mera posibilidad de evangelizar, ay, si decimos virus, hay que mantenernos encerrados. Pensemos. Aleluya. Y yo no quiero hablar mucho más de esto porque la gente va a pensar que lo estoy tomando cosas personales. No, pero pensemos. Así como podemos hacer muchas cosas por nosotros, ¿por qué no podemos servir al Señor? Yo no estoy haciendo un llamado a la desobediencia civil. Lo que estoy diciendo es que, hermano, tenemos que permitir que Dios nos reinvente. Y esta gente tomó acción, se levantaron. Y, hermano, yo le puedo asegurar que cuando usted y yo pensemos que podemos hacer algo, y hermano, y que tenemos que hacer algo, y decidamos hacer algo,
el Dios del cielo nos tiene una sorpresa. El Dios del cielo nos tendrá, hermano, un milagro, nos tendrá algo ya provisto. Bendito sea el Señor. Y tenemos, hermano, que ser como estas personas, entrar en reflexión, ser reinventados por Dios, ser renovados por Dios, porque, hermano, no estamos haciendo bien. Iglesia de Cristo, no estamos haciendo bien. Este tiempo es un tiempo de crisis, pero del cielo hay una buena nueva. Este tiempo es un tiempo, aleluya, de problemas, pero aleluya, en Dios está la solución. Este es tiempo en el mundo de muerte, pero del cielo hay una palabra de vida. Aquí en la tierra hay temor, pero en la Biblia tenemos una palabra de esperanza. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. ¿Y qué estamos haciendo la iglesia? Callarnos, esperando mañana, esperando cuando se levante esto. Hermano, si esperamos a servirle al Señor, el día en que todo esto se acabe, nuestra maldad nos alcanzará. Y hoy el llamado de la Biblia, el llamado de la palabra de Dios a la iglesia es: vamos, entremos, demos la nueva al mundo. Aleluya. Pídale al Señor, aleluya, que lo reinvente, que te reinvente. Pídele al Señor que te renueve. Pídele al Señor, hermano, que cambie nuestra estructura, que nos dé la forma. Pidámosle al Señor que nos dé la estrategia, que nos abra el camino para seguir sirviendo, para que en medio de esta situación prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pidámosle al Señor, hermano, que nos dé la forma, la estrategia para poder llevar esta buena nueva a esa ciudad encerrada, que podamos llevar esta noticia del evangelio a esas personas asediadas, a esa comunidad, a esas naciones, a esas ciudades que están sitiadas, encerradas, como en el tiempo de Eliseo. Es hora de que la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, oremos al cielo, le pidamos y permitamos que el Espíritu Santo nos reinvente. Ese término está de moda. No le estoy diciendo reinvéntate tú. No, ora a Dios y dile: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo reinventar? ¿Cómo me puedo renovar? Señor, haz de mí algo nuevo, para que el propósito tuyo en este presente se cumpla, y para que yo pueda cumplir tu palabra, para que yo pueda cumplir con ese mandamiento de llevar el evangelio a toda criatura. Hermanos míos, hoy más que nunca la iglesia necesita ser reinventada. Y esa reinvención, ese renuevo, esa renovación, Dios la quiere dar a su iglesia. Esa reinvención es necesaria, urgente. Aleluya. Si lo dejamos para mañana, si lo dejamos para servirle al Señor, el día en que todo esto se acabe, nuestra maldad nos alcanzará. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Aleluya. Hablaba en estos días con un hermano, posiblemente me está viendo, y me decía: hermano, en este momento el mundo está configurado para que la iglesia brille. Amén. La situación está para que la iglesia, hermano, traiga la luz del evangelio. Lo que tenemos es que mirar esta crisis como una oportunidad. Hermanos, yo me puse a pensar mucho y dije: ¿qué pasaría con esos leprosos? Fueron sanados, la Biblia no lo dice. Pero usted cree, hermano, que Dios, ellos habiéndose despojado, ellos habiéndole creído a Dios, siendo tocados y renovados por Dios,
¿Usted cree que Dios los dejó a la deriva? No, porque ninguno de los que confían en el Señor serán avergonzados. No sabemos lo que pasó con ellos. Lo que sí sabemos es que Dios los tuvo que haber bendecido. Si ellos se hubiesen quedado mirando solamente a ellos, a su bolsillo, a su comodidad, hubiesen muerto. Y si hubiesen ido a la tumba con el secreto de unas riquezas enterradas, y hubiesen hecho de que una ciudad entera hubiese muerto en la más absoluta crueldad. Pero ellos reflexionaron, se dejaron reinventar, se dejaron renovar por Dios y quedaron en la historia como unos leprosos que transmitieron vida. ¿Qué es un evangelista? Se dice que un evangelista es un pecador que guía a otros pecadores a la fuente de salvación. Es un mendigo que guía a otros mendigos al lugar del pan. Un evangelista es un ser humano que guía a otros seres humanos a Dios. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos renueve, porque no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Padre que estás en el cielo, he predicado, Señor, tu palabra tal como la pusiste en mi corazón. Señor, y como siempre te lo digo, te pido perdón por lo que humanamente pude haber fallado al exponer tu palabra. Te pido perdón por mis limitaciones, Señor. Pero yo pido, Señor, que lo que me permitiste exponer a tu iglesia, tu Espíritu Santo lo utilice para renovarnos. La iglesia en el presente, Señor amado, está quieta, miedosa. La iglesia, Señor, estamos totalmente inactiva. Padre del cielo, así como abriste los ojos de Eliseo y de Giesi, su hijo, su siervo, abre también nuestros ojos para que no solamente nos quedemos mirando el ejército que nos rodea, sino que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y cuando tú, Señor, nos permitas eso, nuestra visión será renovada, nuestra vida será reinventada, en los ministerios serán reinventados, porque es verdad, hay un ejército que nos tiene encerrados, pero, Señor, muchos más son los que están con nosotros que los que están con el mundo. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestro ser y permite que la iglesia sea renovada, seamos reinventados. Ayúdanos, Señor, a entender, a reflexionar sobre la realidad en la que vivimos. Y levanta hombres y mujeres, Señor amado, mientras el rey en Israel estaba en su palacio, mientras otros estaban sentados, tú utilizaste al que menos se pensaba, tú utilizaste al con el que menos se contaba. Leprosos, Señor amado, discriminados, leprosos, Señor, proscritos de la ciudad. Padre del cielo, mientras el mundo pone sus ojos en los gobiernos, mientras muchos ponen, Señor, sus ojos en otros países, Señor amado, aquí vemos un grupo de personas, posiblemente, Dios del cielo, no muy útiles, Señor, a la sociedad, posiblemente, Señor, discriminados, posiblemente en las afueras, posiblemente, Señor, aislados, pero que hoy clamamos diciendo: Señor, entendemos, no estamos haciendo bien. Este es día de oportunidad, es día de buena nueva, y nosotros callamos, nosotros estamos pasivos. Cuenta con nosotros.
Levántanos, despiértanos, reinvéntanos, renuévanos. Señor amado, unge nuestras voces, unge nuestras manos, pon ideas claras, precisas, para que tu palabra llegue, para que tu palabra, Señor, sea predicada. Señor amado, al fin y al cabo, así nos quedemos encerrados, Señor, este virus podrá alcanzarnos. ¿Cuántas personas, Señor, encerradas han quedado contagiadas y aún muerto? Señor amado, porque esto no es del que corre, esto no es del que se esconde, esto no es del que tiene miedo. Señor amado, al fin y al cabo, Señor, tú eres el que determinas todo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a cumplirte a ti sin irrespetar las autoridades que tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor, danos la forma, danos la estrategia, danos el sentir. Pon en nosotros, Señor, la carga para obedecerte a ti sin irrespetar la autoridad, Señor, que tú has delegado en nuestros gobernantes. Danos la forma, danos la forma, danos ideas ungidas, ideas creativas. Danos, Señor, la estrategia para poder llevar pan al hambriento, agua al sediento, buenas nuevas al temeroso, salvación al perdido, sanidad al enfermo. Poderoso Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, y levanta un ejército, Señor, a los ojos del mundo leproso. Levanta un ejército a los ojos de seculares, un ejército, Señor amado, de ignorados, de parias, pero hijos tuyos, renovados, ungidos, que traigan salvación, Señor amado, a esta nación. Que traigan salvación, aleluya, avivamiento. Que traigan, Señor amado, bienestar y bendición, Señor. Poderoso Dios, glorifícate. Poderoso Dios, manifiéstate. Yo no sé, hermano y hermana, si usted ha logrado, aleluya, oír esta palabra y que la palabra quede en su corazón. Si es así, levante sus manos y dígale: Señor, es verdad, tú lo habías puesto en mi corazón. Me siento inútil, me siento encerrado, me siento acorralado. Dame la forma de servirte. Dame la forma de hacer algo por los perdidos. Padre del cielo, enséñanos, ayúdanos, reinvéntanos, Señor, reinvéntanos. Tú eres el alfarero, tú eres, Señor, el que construyes, pero también derribas para volver a hacer. Reinventa tu iglesia, reinventa tus siervos, reinventa los ministerios. Reinvéntanos, Señor, renuévanos. Padre bueno, que podamos responder a tu llamado, pero también, Señor amado, aleluya, respetando a nuestras autoridades. Señor amado, el mundo se está yendo. Cuántos muertos, Señor, están, Señor, saliendo de este mundo. Cuántas almas, Señor, están saliendo de este mundo sin redención. Padre del cielo, que el tapabocas que el gobierno, Señor, nos exige no nos tape la boca espiritualmente. Señor amado, que el tapabocas que el gobierno, Señor, Padre bueno, nos impone, no nos tape, no nos cubra los labios espirituales para predicar la buena nueva, lo que tú estás haciendo y lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, despiértanos y ayúdanos. Eres tú el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, mi Rey. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.